Hoy es día de leer, ¿eh? Porque es día del libro. Entonces hay que, aunque sea hoy, hay que leer. Yo leo todos los días. Pues sí, no nos queda más remedio. Leo, se vende. Se renta. Se renta, leo restaurante La Lupita, pozolería, El Triunfador. Entonces yo leo todos los días. ¿Qué te pasa? Eso es... Si estás hablando de leer. No, que te sientes, porque además al ser día del libro, ¿es del libro y de la Rosa, Manelik? Hoy es San Jordi. Ajá. En la universidad, no sé si todavía en la UNAM, llevaba uno una rosa y la cambiabas por un libro. Uh-huh. O llevabas un libro viejo y te lo cambiaban por una rosa. Y se hacía un intercambio sabroso, pero no sé si todavía eso pues hace como 2 años todavía se hacía. Pero es muy entretenido porque son libros que pues, generalmente alguien ya leyó y a veces tienen el interés de yo ya lo leí, que tú también lo leas. Uh-huh. Y compartirte lo que a ellos les interesó. Y hay que fomentar la lectura en los niños, comprarles libros adaptados a su edad y que vayan empezando a tener como un hábito de lectura. Eso es una cosa que nunca he estado de acuerdo, César. Los niños no son tontos. No hay por qué darles libros adaptados a su edad. Pero esa es mi opinión, César. Así es. El chiste de esto es, para empezar a leer, por favor agarre un libro y empiécelo a leer. Si no le atrae, no es manda. No siga con ese libro. Busque otro libro de inmediato hasta que haya uno que lo atraiga y que lo haga, que no le permita que deje de leer hasta que lo termine. Entonces va usted a agarrarle el gusto por la lectura. La gente no agarra el gusto por la lectura porque cree que es manda y que entonces agarra un libro, el que sea, y lo empieza a leer a fuerza, y no. El chiste es eso, tiene uno que buscar un libro que le guste. Por ejemplo, es muy bueno empezar con libros de humor. Hay que empezar leyendo a Camilo José Cela, a Marco Almazán, por ejemplo, que son capítulos muy pequeños y entonces se puede leer muy fácilmente. Son libros para leer en el baño. Entonces puede uno leer tranquilamente y se acaba y ya se va uno, y entonces así va agarrando uno el gusto de la lectura. La mejor forma de no convertirse en lector es empezando a leer libros que son famosos pero que no le gustan a uno. Por ejemplo, si se leen, ¿cómo se llama? El hijo pródigo de Marcel Proust, que es espantoso. Es un libro muy voluminoso y, por ejemplo, describe una carpeta que le tejió su mamá y que está en el buró y que no tiene nada que ver con la historia, y al final termina después de 20 páginas, bueno, ¿y la carpetita qué? Pues nada, pues es el estilo del escritor. Para una gente que ya ha leído mucho, eso es muy revolucionario, pero alguien que empieza, pues la mejor forma de no tener afición por la lectura. Busquen libros sencillos y que sean sabrosos. Pero me gustó. Entonces, a ver, lo resumimos. Agarre un libro. ¿Dijiste y ya? Un libro, el que te atraiga, y si no te gusta, déjalo. Ya. Oye, muy de acuerdo contigo, sí. Oye, me acordé de que en el metro había una campaña que podías tomar un libro y lo podías ir leyendo durante tu viaje y después dejarlo o devolverlo después, pero ya desapareció, ya no veo que pongan esos libros ahora. Estaba suave, ¿te acuerdas? Sí, me a mí también me tocó. Y sí, lo agarraste, lo llevas a tu casa. Sí, si te gustaba, obvio que no lo dejabas, ya te lo ibas leyendo, pero era bonito ir cuando se podía, porque ahora hay mucha gente, pero podías ir leyendo un libro en el camino. Sí. Pero es que ese era el chiste. Regrésalo, déjalo en la siguiente estación para que alguien más lo agarre que te lo llevaras a tu casa. Sí, a medias. Era que te lo llevaras a tu casa. Como dice César, si te interesa seguir con él, buscar. No puede uno leer así como, pues es que, perdón, rápido. Pero estoy aquí en contra de la maestra y a favor de César ahora, porque no puede uno leer. Lea, nada más porque sí. No es un placer que pueda uno diagnosticar. Lea
y que libros adaptados y todo eso, no, ahí están las obras, no hay que hacerlas, que el Quijote para niños, ay, híjole, qué cosa más detestable, o que Dorian Gray para niños, cuando la novela es impresionante, si uno la investiga, Los Tres Mosqueteros, o en fin, tantas, los que empezamos con Sarucán, se llamaba Sandokan, en fin, o con Julio Verne. No tiene por qué haber Julio Verne para niños. Julio Verne está y tiene de todo. Estás equivocado, yo no me refería al título, sino al tamaño de la letra, al tamaño de todo eso. Un niño de 5 años que empieza a leer debe de estar en un tamaño de letra que para él sea fácil de leer. Mira. Ya más adelante ellos libremente, y yo lo veo con niños que tengo cerca, César, libremente escogen sus libros y ellos leen lo que César, ellos quieren. Es lector infantil. ¿Te importaba el tamaño de la letra? No. Pues no. ¿A qué edad no te importaba, César? ¿A qué edad? Bueno, ahorita ya no puedo leer, pero sí, ya me importa. Me importa más a mí ahora de viejo que cuando fui niño. Cuando fui niño agarraba el libro y lo leía. No importaba el tamaño de letra. No me importaba. No, depende de la edad, Manuel. Ahora sí agarro un libro y digo, me da un harto coraje que los de Rafael Aviña tengan una letra tan chiquita que los tengo que leer con lupa, mi hermano. Oye, ¿o te importaba que tuvieran dibujitos o no cuando era uno niño? A los niños claro están los dibujos también. Claro. ¿No? Aquí hemos hablado de enciclopedias muy bien hechas que estaban ilustradas. Hay la enciclopedia juvenil, no, mi primera enciclopedia. Híjole, lástima que se perdió ese libro, pero tenía todo, un cuento, una leyenda, glosario para las palabras. En fin, cada capítulo, como dice César, era una pequeña información. Hasta diccionarios en donde venía con una ilustración, pero ese ya fue un lujo que se empezó a dar mucho tiempo después, o sea, no tiene tanto. A lo que antes era lo que te encontraras, a veces lecturas muy indiscretas que dices, ¿y eso a qué se referirá? Hasta que preguntabas a alguien en la casa y los ponía rojos, ¿no? Pero Memorias para adultos. ¿Qué? Viajero, vendedor, ¿cómo se llama? Y ahí lo tengo. Memorias de un vendedor. ¿Un visitador médico? No, de uno que vendía. No, era uno altamente sexual, de un hombre que vendía productos y desde chico me comentó alguien que a él le había interesado porque tenía así cosas ideas muy gruesas. Y ahí voy a buscarlo. Porque tenía cosas gruesas, me decían. Por ahí. Lo tengo, ahorita me acuerdo. Oye, luego resulta que si lees primero el libro y luego ves la película, a mí siempre me ha parecido que está mejor el libro que la película. Por ejemplo, en el perfume. A ver, ¿cómo si lees? Sí. Alguna vez leí primero Como agua para chocolate. Leí el libro. Y cuando vi la película, no me pareció tan bonita la película como el libro. En el libro desarrollas más tu imaginación y te parece más bonito que ver la película. Pues eso es el hilo negro. Estás de la lectura. Estás descubriendo el secreto. Bueno. Pues ¿cómo crees? Pero no se puede comparar, por favor. Mira, son placeres diferentes. No. Son medios distintos. El cine es masivo. El cine llega a millones de personas. Los libros no, por más éxitos de ventas que sean, no llegan a los números que llegan las películas, César. Y lo que tú dices, hay que leer las obras originales, no las adaptaciones. A veces el secreto no está en la historia, sino en la forma en que se dice. Por ejemplo, recuerdo una de Ibargüengoitia, que dice que va a visitar un amigo y el amigo le enseña su pinacoteca y le advierte, yo no sé nada de pintura, pero escojo los cuadros que me gustan. Y dice, y viendo la pared, con esto de que él no sabía nada de pintura, viendo la pared me encontré pruebas irrefutables de su dicho.
O sea, no sabía nada de pintura, había puesto lo que había podido. Entonces, ese tipo de frases es lo que le da riqueza a veces a la obra y que en una adaptación, en un resumen, la quitan. Y entonces ya no tiene chiste. Por ejemplo, cuando el Quijote dice que había una moza asturiana cuya joroba le hacía ver el suelo más de lo que ella quisiera, pues eso es lo sabroso, es la crítica que hace reír y que está bien. Y en adaptaciones, en resúmenes, eso no viene. Entonces le quitan el sabor de la obra. Le han dado en la torre con esas sustracciones de libritos, de obras, creo, ¿eh? Claro que pues se acercan y empiezan. Ahora yo soy partidario de que le compren a los chavos. Ay, se ríen de mí y me regañan en mi casa. Porque digo, ¿quieres caricaturas o tus cómics? Y me dicen, no, se llaman... Anime. Exacto. Sí. Son animes. Animes. Pero en casa se los han reventado muchos. Y ahora están leyendo hasta unos ya en inglés y no sé qué. Y me parece a todo dar eso. Solitos ellos los piden, solitos los van devorando. Y muy bien, todos empezamos con los cuentos. En México, la alfabetización del mexicano se dio gracias a los cuentos. De acuerdo. No a los libros de texto, no a las escuelas, mucho menos a los maestros. A pesar de las jornadas de Vasconcelos, las caricaturas fueron los que cambiaron el mexicano. Esas colecciones que sacaban sobre tan solo la familia Burrón, que eran unas ya iluminadas, ¿no? Bueno, venían con color, pero después lo sacaron para iluminar. Entonces el sentido era, vas leyendo la historieta y aparte vas iluminando y vas captando la esencia de cada personaje de una manera diferente. Entonces ya le da una dinámica más entretenida. Y hay chamacos a los que todavía les gusta con todo y que no son de su época, pero les llamaron la atención y alimentaron, ¿no? Finalmente fomentaron la lectura. Eso. Y hubo un mexicano que creó un sistema educativo con base en la historieta. Un sistema educativo que metió en la historieta temas muy difíciles de entender, pero muy bien explicado. Y fue Eduardo del Río, mejor conocido como Ríos. Él generó un sistema que se utilizó después en universidades británicas. Se lo imitaron precisamente por la sencillez con que explicaba temas muy complicados, pero que además lo hacía con mucha simpatía. Me acuerdo cuando pone la historia de la Virgen de Guadalupe, que dice que había venido a México a salvarnos de la pobreza y de la ignorancia, y le pone un globito a la Virgen y dice, nada más que se me acabó el presupuesto. Pone ahí cosas muy, muy agradables, muy simpáticas. Era genial. Y fue imitado en muchas partes del mundo por su estilo, por su sistema. Interesantísimo. Se acaba de hacer uno de la conquista de México, detallando la conquista de México, basado en la verdadera historia. Y otros libros que se han escrito, solo se consigue en España. No hay en México. Claro. No hay en México. Es inconseguible Claro, en México. De la conquista Congeló. Y que se congela, César. Y mira que no hace frío. Con la incertidumbre sobre la industria editorial mexicana, hoy ya se descongeló. No, está No. como- Ahí no se escucha. Ya. No. Ya movió los ojitos. Es que algo estabas diciendo, César, y no te oímos. Perdón, que dije yo que claro que es lógico que esto se sepa solamente en España, porque en México se habla de una historia de la conquista que es totalmente falsa, donde hay un grupo de indígenas que combaten con un grupo de españoles, y no fue así. Un pequeño grupo de españoles con un número de indígenas insurrectos que se enfrentan a los mexicas, pero no como la contamos. Entonces, la historia tradicional que nos enseñaron en la primaria es una historia falsa totalmente, Pero que no existió. a ti que te gustan las conspiraciones, ¿Cuál es? ahí nacen todas, de allá nos viene todo lo malo, todo lo terrible, todo lo corrupto, todo lo ruin, todo lo flojo que somos ahora. Hay una prueba irrefutable. Cuando les digan a ustedes que los españoles, en primera, en México no hubo colonia.
hubo un virreinato. Nosotros éramos una provincia española donde los indígenas eran ciudadanos españoles. Cuando les cuentan a ustedes que los españoles exterminaron a los indios, díganle, en 1820 se hizo un censo, y en ese censo, justo un año antes de que se declarara la independencia, el 60% de los pobladores de este país eran indígenas. ¿Qué quiere decir? Que había una mayoría indígena del país. Ahora son el 7% nada más. ¿Quiénes exterminaron a los indígenas? ¿Los españoles o el México independiente? Simplemente son cuentas, son numeritos. Ahora, no los exterminamos, lo que pasa es que se mezclaron, como ya se venían mezclando desde antes en el virreinato, ya se venían mezclando, pero en realidad es una historia falsa que nos contaron para hacernos creer que los españoles son iguales a los norteamericanos. Los norteamericanos sí exterminaron a sus indios, nosotros no. Los españoles, los mexicanos no lo hicimos. La incertidumbre en la industria editorial mexicana. Hoy es el Día Mundial del Libro, la primera en tiempos de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora están esperando a ver si los van a impactar la guerra arancelaria con Estados Unidos. Y sobre todo que en el Plan Nacional de Desarrollo, solo uno de los 100 compromisos es a la promoción de círculos de lectura en todos los ámbitos. Pero no hay mención a la industria editorial mexicana. El plan que propone nuestra presidenta para sacar del hoyo a nuestro país no voltea a ver hacia la industria editorial. Desde hace 7 años se han descuidado esos espacios de cultura, Manelik, tanto en educación como en cultura en general. Está muy descuidados desde hace 6 años. No les ha importado, no, y la verdad nada. es que pensamos que con la llegada de Taibo, que será todo lo que quieran, todo lo que le quieran decir, se los acepto. Pero sabe de libros. Sí, y sabe mucho y tiene experiencia. Ana Gabriela Guevara, porque se comportó igual. Ay, no la menciones. Pues se comportó igual siendo una persona que es de la industria y que esperábamos que apoyara. No, se volvió la situación del sector editorial muy grave. Este 23 de abril, el Día del Libro Mundial, las librerías de viejo que persisten en la Ciudad de México apenas están sobreviviendo. Algunas superan medio siglo. Oye, eso es mucho. Otras tienen varias sucursales. Algunas apenas pueden mantenerse abiertas por meses. La venta de libros de segunda mano ha cambiado. Está obligándolos a buscar nuevas formas de encontrar nuevas. Ojos, hemos sufrido una metamorfosis total. Los clientes no vienen ahora a visitar las librerías. Nos enfrentamos a algo muy distinto, dice uno de los dueños de estas librerías en el centro. Que ya no es negocio, dicen. Donceles tenía muchas. Tiene Todavía hay algunas, pero se ven ya muy como viejitas, ¿verdad? Oh, imagínate. También la que está en Cuauhtémoc. Las librerías aseguran que los libros físicos, sobre todo los que forman parte de los programas escolares, han sido sustituidos en el gusto de los lectores por formatos electrónicos. Esto no significa en sí la extinción de los libros ni de las librerías. Siempre habrá quien los compre. El problema es que la gente prefiere un PDF, que es el formato electrónico, ¿no?, que un libro. 100 años de soledad, ya no valoran el libro como tal. Ahora lo quieren solo tener digital. Todavía hay algunos que buscan libros que son primeras ediciones, pero a la mayoría eso no les interesa. Pues sí, solo a quien tenga afición por coleccionar quiere traducciones especiales, o libros firmados,
o muy raros, que es el trabajo que tiene Agustín Tintín. No, ahora ya salieron con una aplicación que pones el teléfono encima del libro, te lo describe. Lo vas abriendo página por página y te lo va leyendo. Una aplicación con el celular, en el que tú pones la página y tiene un traductor y te lo va leyendo. Al momento en que tú pones la página 1, luego la 2, entonces ya no lees. Nada más estás pasando la página, porque no tienes la tabletita esta en donde se pueden leer y traes ahí 26,000 volúmenes de lo que quieras, que no agarran ni leen, pero bueno, ahí los tienen. No, con el puro celular tú lo agarras, lo vas poniendo y te va traduciendo o en tu lengua y lo va leyendo así y ya lo vas escuchando, no lees. Pues yo estoy a favor de eso, fíjate. Un día oí a Carlos... Conocimiento, no la forma. Un día oí a Carlos Velasco, a quien respeto mucho. Y decía que antes andaba con 4 o 5 libros abajo del brazo. Dice, mira, ahora traigo una tarjeta electrónica que le permite traer 50, marcarlos, sacar lo que le interesa, en fin, pasar de uno a otro. Y encima eso de la lectura, para los que ya no podemos leer, bueno, el audiolibro, oye, es oxígeno puro. Oye, creo que ahorita me acordé que había un programa y que se llamaba Platícame un libro, si no me equivoco, y lo podías estar escuchando en casa, lo oías en la radio. No era de la radio. ¿No era de la radio? No. Era de la televisión. Era Don Severo Mirón y era en televisión y todo me impresionaba de ese hombre, hasta cómo fumaba. Fumaba con una categoría y es que eso es para acercarte al libro, no te leía el libro, no, te lo describía, te lo platicaba como lo dice el título. Era un tipo genial. Un día me platicó que pues necesitaba chamba, no tenía dinero, y fue a ver a don Vallito, a Vallejo, el que tenía el Teatro Blanquita y todo eso, y le da chamba en un burlesque donde salían mujeres pues que se desnudaban. Y entonces dice, y porque es que me vas a ayudar mucho porque así ven que le doy una nota cultural y la delegación no me está molestando, la alcaldía, ¿no? Lo que entonces eran las alcaldías. Dice, hermano, entonces imagínate que un viernes en la noche estoy sentado y están todos los obreros gritando cosas obscenas, todos exaltados. Se abre el telón y aparece un gordo que les dice, el libro que hoy les voy a platicar. Dice, no, hombre, me decían hasta de lo que me iba yo a morir, me ponían unas frigas que para qué te cuento. Y dije, yo nomás por fuerza de voluntad tengo que aguantar cuando menos 6 meses en lo que salgo de mi pobreza, de la lana. Llega un gordo ahí. 6:23. Hombre, mis compañeros encontraron aquí en el baúl de los recuerdos a Severo Mirón con ese programa que se acordó, La Chica Electrónica. Yo ahorita le busco al radio, a la televisión y no encuentro nada parecido. Era una época de, pues no sé, ¿qué habría que ahora no hay? Había programas culturales muy valiosos. Y no culturales, sino sí. comunicación. No, bien culturales, porque sí, aunque fueran de comunicación, fíjate que se prodigaba el buen uso del lenguaje, de las normas, del respeto. Hasta los que alegaban feo, alegaban con mucha categoría. Sí, ahora escuchas palabrotas, escuchas cosas sin sentido. En verdad, la televisión está en franco y absoluto declive. La calidad de la educación, de la televisión. Sí, y hay redes sociales. Y busquen en las redes sociales si no hay esta calidad o esos programas que se hacían. Salvo el último que yo recuerdo, debe haber más. Pero ABC
que tenía las cápsulas estas muy bien hechas. ¿Cómo se llama ese muchacho que ahora ya es un adulto y que salió corrido de TV UNAM? El hijo de Tere Vale. El hijo de... Ajá. Álvaro. Ay, Sí lo ubico. Bueno, él y las pláticas que tenía con... Nicolás Alvarado. Nicolás Alvarado. Gracias, Jaime. Nicolás Alvarado. Esa programación de esa estación, en la reunión de puros virtuosos, y las pláticas con Arreola, creo que fue las últimas que yo escuché. Lo conocí en el club de periodistas tenía su departamento, y fue un pleitazo para sacarlo de ahí. Calderón. Tenía su oficina, ahí quedó. Sí, cierto. Rosa María García. Espérame, César. Tenía en su oficina estaba todo tapizado con billetes de lotería porque nunca se lo había sacado y siempre había comprado el mismo número. Entonces entraba uno y podía ver el mismo número del billete de lotería que durante años había comprado, y con él había tapizado las paredes de su cuarto. Era muy, muy curioso, una afición que yo nunca había visto. Ahí yo conocí abandonada su oficina, la oficina de donde se hacía cine, ¿qué? Era un periodiquito que se hacía al último en el Club de Periodistas. Cine... Marucha. Algo de cine. Y solo había tambaches y tambaches de ese periódico. No sé, ¿no era Cine Mundial? Creo que sí, ahí lo hacían. Pero ahí abandonados tambaches y tambaches. Y las oficinas ya solas, cuando yo ya conocí el Club de Periodistas. Rosa María García. Buenos días. Les escribo desde Mérida, Yucatán. Ayer estaba escuchando el programa de Radio Centro en 10:30 AM. Y hoy ya no se escucha nada, solo música. ¿Por qué? No está usted equivocada de estación. Seguimos en Radio Centro 1030. Radio Centro 1030 en la aplicación. Si está en Mérida, la aplicación es Radio Centro 1030 de AM. Gustavo Tomás Gallardo Mesa, desde Cuautitlán Izcalli, 68 años. De acuerdo con Maneli, el gusto por la lectura comienza desde niños, leyendo cuentos o cómics. Yo aprendí a leer León, Chaloc, Memín Pingüín, tradiciones y leyendas de la colonia, historietas de la época del virreinato. Ahora leo todo, teología, historia, etcétera, y hasta la sección amarilla. Ya ni existe. Recuerdan que había una colección que se llamaba Clásicos Ilustrados. Sí. En México lo publicaba la prensa, la traducía y la publicaba la prensa. Y eran grandes, eran cuadernos de hasta 100 páginas. Y ahí venían novelas clásicas que uno nunca se imaginaría que cupieran en una historieta del tamaño ordinario, ¿no? Y sí, ahí pude, yo ahí leí Los Miserables primero, me interesó mucho, y ya después las imágenes que tenía de los personajes de los Miserables, pues los tenía yo en la mente cuando finalmente leí el libro, ¿no? Pero había muchos, eran más de un centenar de grandes obras que se habían publicado en Clásicos Ilustrados. Y yo crecí con Los Miserables en la colonia de los doctores, viéndolos. Oye, pero además había otra colección, los populibros, la prensa. Pero esos eran libros, no Esos historietas. eran libros en serio. Sí, esos eran libros, pero... No, libros de bolsillo. Sí, pero eran muy accesibles de precio, de todo. Sí. Recuerda, ahí venía Tropa Vieja. Sí. Tropa Vieja de Urquizo. Extraordinario libro. Pero también venía Memorias de un campesino, de un
¿cómo se llama? De José Rubén Romero. Pero había libros muy buenos. Y había unos de la guerra extraordinarios. Estaba Undan al Bismarck. Nosotros de niños vivíamos ahí en Rosales, y a la vueltecita estaba la prensa con toda su maquinaria. Entonces los libros que le salían chuecos por alguna razón, que se cortaban mal, te los regalaban. Memorias de un lugareño, perdón. Sí, la colección de libros más curiosa que he visto fueron los bandos de Tierno Galván, del que fue alcalde de Madrid, y eran curiosos porque estaban escritos con un gran estilo literario, con un gran sentido del humor, o sea, leyes, pero con sentido del humor. Decía, por ejemplo, que a raíz del destape había que prohibir que las mujeres se bañaran en las fuentes. Y dice, y ahora en lugar de hacer lo que Natura aconseja y cubrirse los troncos con follaje como hacen los árboles, a nuestras damas les ha dado por despojarse de lienzos y lenzuelos, bañándose desnudas en las fuentes, según ha podido observar con toda acuciosidad este alcalde. Enrique Ochoa, dejen que hable César. ¿Quién le impide? El único que censura a César aquí es Garizurieta. Sí. Y lo que pasa es que tenía apagado yo el micrófono. Y van 2 veces que se nos congela y no sé si está frío o congelado. A lo mejor está intermitente su... Entonces, él es el único que se autocensura y está bien. Que sea... Pues sí, hay que ser... Autocrítica. Exacto, como dicen, prisionero de lo que callo, no de lo que digo. ¿Cómo es la frase? Prefiero ser amo de mi silencio que esclavo de mis palabras. Es una frase de Franco, de Francisco Franco. De 70 años en Benito Juárez, Aura Huesca del Campo. Saludos a todos. Saludos. Jorge Martínez Vázquez, en San Antonio, Texas, 48 años. Cuando yo conocí a Mario con Nino Canún, no lo reconocía, porque su imagen no era compatible con la persona. Tenía voz de niño. Era muy joven. Nino Canún. Cuando yo era niño tenía voz de niño. Ya después, y ya no sé, yo no empecé con Nino Canún. Nino Canún ya habían pasado 15 años de que había empezado con Saldaña. Desde 79 empecé con Saldaña. Y yo estaba en el radio y luego en la televisión. Muchos años, no sé, yo tengo grabaciones de la época y no es por nada, se me oye un poco la voz menos aguardientosa, pero eso es todo. Se conoce. Ahí está toda la grabación, vea grabaciones tanto de Sopa de Letras de aquella época como las de Nino Canún y oiga mi voz, a ver si es cierto que ha evolucionado. Yo me oigo y no noto mucha diferencia. Uno no se da cuenta ni con el físico ni con la voz porque pues todos los días nos oímos, nos vemos. Es hasta que ves contemporáneos o fotos tuyas o algo cuando dices... Ay, chispas. ¿Qué me pasó? Así me han de ver. Abraham Calderón Larios, de Chimalhuacán, 62 años. Hablando de libros, me acordé de Heraclio Cepeda y Maruja Villalta, que hacían lo mismo que Severo Mirón, comentaban libros. Es cierto. Sí. Maruja salía en Canal 13. Y esa se llevaba todo un cargamento de libros, lo ponía en la mesa y tenía su cápsula. Y un buen tiempo ella hablaba también ella narraba las tramas y lo hacía bien. Sí, Jaime. Otro que lo hacía era Ricardo Garibay en la televisión y lo hacía muy bien, don Ricardo Garibay. Era una
un tipo duro, áspero rudo, también. áspero, y así era su carácter, así era él, no se escondía. Hay 2 libros biográficos, uno se llama Cómo se gana la vida y el otro se llama Fiera Infancia y otros años, y cuenta sus andanzas en la fiereza total, por eso se llama Fiera Infancia, pero hacía comentarios de libros en la televisión y era extraordinario, o sea, era con su bata de seda china en la televisión. Extraordinario, don Ricardo Garibay. Era un personajazo también. Oigan, pero ya me acordé que si hay uno que vale la pena, qué pena. Mal que no me acordé. Rafael Pérez Gay. Claro. La otra aventura. La otra aventura es un programa de libros que subsiste en el Canal 40 que hace este hombre y que es muy, muy valioso. El último de ese tipo. Y lo hace muy bien, muy, muy bien. Él es excelente, él es, pues no solo él, sino su hijo está en el equipo que lo hace. Su hijo, un muchacho más y la productora, se me escaparon sus nombres ahorita. Pero es excelente. Y no me acordé. Es una lástima que su hermano, Chema, José María Pérez Gay, no haya hecho esto en televisión, porque lo hacía en Petit Comité y era también era luminoso Chema Pérez Gay. Pues mira, lo que pasa es que era muy elevado, porque le debemos el Canal 22 sin duda, pero tenía unos aires tan elevados, y eso es lo que tiene Rafael, que te puede platicar de cosas muy profundas de manera sencilla, y el otro era un súper intelectual, y ahí se pierde contacto. Pero también tocaba el suelo, No. Tocó el suelo con la 4T. Rosa Arenas, ¿se acuerdan del programa de Pepita Gómez? Sí. Claro. Uy, ese tiene siglos, pero ¿No era la del espejo? No. Pepita Gómez tenía un telekinder en la televisión. Creo que se llamaba así Telekinder, y era antes de... pues era el primer programa, yo creo que en la barra de Canal 5 o Canal 2. No. Sí, como Pepita de los Gómez. años 60 empezó. Sí. Sí. Pepita Gómez, esposa de Héctor Suárez. Héctor Suárez. Estaba muy chafón, César. Sí, me acuerdo que estaba el señor Sipi y el señor Nopi. Eran unas abejitas, que yo soy el señor Sipi, que todo lo hace bien, decían. En la letra, y sí había un espejito, porque en una parte los niños que hablaban, agarraba el espejito que no tenía espejo, y decía, veo desde aquí a fulanito, a perenganito, y decía, rápido, los nombres, era parte de su programa, pero era buen programa, era un programa para niños muy chiquitos, para niños de kinder, o sea, entonces yo creo que sí estaba, además estaba muy guapa Pepita Gómez, ahí daban ganas de estudiar. Eso es otra cosa. Arturo Hernández, en el 88 el gobierno del Distrito Federal puso a los limpiaparabrisas a vender libros. Para variar, no funcionó. Sí, cierto. ¿Verdad? Sí, es cierto. De Iztacalco, 65 años, José Guadalupe Rodríguez. Tuve la oportunidad de conocer Londres y me llamó la atención que la gente iba con un libro en la mano, no con un celular. Y quienes iban leyendo periódicos antes de bajar lo dejaban en un espacio que hay en el respaldo del asiento delantero. La gran mayoría de la gente lo hacía así. Bueno, tienen otra educación. En el Financial Times. Mensaje. No solo han disminuido el tamaño de la letra de los libros, también en las etiquetas de medicamentos y todo tipo de productos
se ha vuelto un suplicio y los legisladores no dan importancia a eso. Sí, ¿verdad? Es re difícil agarrar una medicina. De todo, hombre. Pues sí, Mario, pero no deben de permitir que hagan letras que son ininteligibles. O poner un instructivo adentro si la cajita es muy chiquita, pero un instructivo con tamaño decente para leer. Oh, sí. Lo ponen, todo el mundo lo tira. No,